La Viena de fines del siglo XIX, donde la luz de la modernidad convivía con la sombra de lo desconocido. En esta época se inventaba el motor de combustión interna, así como también aparecía el primer teléfono. La segunda revolución industrial marcaba un tiempo de luces deslumbrantes y nuevas posibilidades para el progreso humano. Pero también nos adentraba en una época de oscuridad, porque al mismo tiempo, pensadores como Einstein, con su teoría de la relatividad, y Nietzsche, en el campo de la filosofía, derrumbaban la ilusión de una verdad absoluta. En aquel momento del saber, donde la seguridad cedía ante la incertidumbre, fue que para la psicología surgió Sigmund Freud, inventor del psicoanálisis. Era el año 1885. Viena se abría paso como una capital cultural y científica de Europa. Un joven neurólogo llamado Sigmund Freud había recibido una beca para estudiar en París con uno de los médicos más brillantes de su tiempo. Se trataba del Jean-Martin Charcot, padre de la neurología moderna, que en el famoso Hospital de la Salpêtrière investigaba casos de mujeres que, sin causa orgánica aparente, quedaban completamente paralizadas, perdían la voz o sufrían convulsiones. Ante estas circunstancias, el juicio médico común de la época era diagnosticar a las pacientes con histeria y acusarlas de estar fingiendo sus síntomas. Pero el problema yacía en que, aun haciendo pruebas como clavar agujas en su piel, ellas tampoco eran capaces de reaccionar. Por este motivo, el entonces maestro de Freud comenzó a pensar que no se trataba de un engaño, sino de algo distinto. En su investigación, demostró que por medio de la hipnosis podía hacer aparecer y desaparecer los síntomas de la histeria como si se tratara de un acto voluntario. Este interesante hallazgo despertó el interés del joven Freud, que pronto comenzó a probar la hipnosis con sus propias pacientes y poco a poco fue notando cosas que le llamaron poderosamente la atención. Fue el inicio de un camino que transformaría por completo su manera de entender la mente. Primer momento. Durante un tiempo, Freud buscó explicar los síntomas histéricos desde la neurología como si fueran la consecuencia de una lesión en el cerebro. Sin embargo, poco a poco fue intentando desentrañar los misterios que ocultaba este fenómeno tan particular, y comprendió que en el experimento de Charcot, lo realmente generador de esos síntomas no residía en ninguna parte del sistema nervioso, sino que emergía de las palabras mismas propias del proceso de la hipnosis. Pronto advirtió que esas parálisis eran apenas la punta visible de un iceberg mucho más vasto, y que, más bien, parecían estar directamente relacionadas a la vida anímica de sus pacientes histéricas. Su tarea entonces sería descubrir los secretos que ellas mismas guardaban, con la esperanza de así lograr un efecto sobre los padecimientos que tenían. En fin, el método hipnótico no le duró demasiado. Muchos pacientes simplemente no eran hipnotizables, y en la mayoría de los casos, aunque lograba inducirlos, al despertar no recordaban absolutamente nada de lo que ocurrió, por lo que no lograban ningún resultado. Fue entonces cuando, junto a su colega Joseph Breuer, comenzó a explorar lo que llamaron el método catártico, que consistía en inducir a sus pacientes a que revivieran escenas del pasado que podrían estar ligadas al síntoma y descargaran la carga emocional que traían vinculada, suponiendo que eso significaría la cura. Gracias a estas experiencias, Freud pudo vislumbrar que los síntomas que veía no eran azarosos, sino que estaban profundamente ligados a deseos. Deseos que, por resultar inconcebibles para sus pacientes, eran empujados hacia la represión, y en ese ocultamiento forzoso encontraban su forma de regresar, transformados en diferentes formas de sufrimiento. Se trataba de cosas que, vistas desde nuestro tiempo, en una cultura y manejando valores radicalmente distintos, tal vez no nos llamarían demasiado la atención.
Pero en la época de Freud, pensamientos como querer dejar el matrimonio o la homosexualidad eran dignos de provocar vergüenza. Fue bajo esta mirada que Freud analizó a pacientes como Elisabeth von R., marcada por el duelo tras la muerte de su hermana. Allí interpretó que la parálisis de sus piernas estaba ligada a un deseo inconsciente hacia su cuñado, un deseo imposible de admitir para ella, pero que encontraba en el cuerpo su modo de expresarse. El problema fue que pronto comprendió que revelar de manera directa un deseo inconsciente era demasiado violento, como arrancar una planta de raíz, y aunque en ocasiones lograba que un síntoma desapareciera, las mismas barreras morales que habían reprimido el deseo seguían ahí. Tarde o temprano, ese deseo volvía a quedar desconocido y un nuevo síntoma ocupaba su lugar. Por lo tanto, el nuevo objetivo de Freud sería disminuir las resistencias, de modo que lo reprimido pudiera emerger por sí solo. Para ello, debía emprender un camino regresivo, desandar los síntomas, deconstruyéndolos poco a poco hasta llegar a lo más elemental, aquello que en verdad los había originado. Para lograrlo, se sirvió de lo que llamó la técnica de asociación libre, un método en el que invitaba a sus pacientes a expresar sin censura todo pensamiento que viniera a su mente, por más extraño o insignificante que pareciera. De este modo, lo reprimido siempre encontraba un cauce para manifestarse, aunque fuera de forma involuntaria. Fue este el procedimiento que Freud adoptó como herramienta central de su práctica y que lo acompañó hasta el final de sus días. Al dejar de intervenir tanto y comenzar a escuchar más atentamente, Freud notó que sus pacientes, de manera espontánea, hablaban a menudo de sus sueños. Fue entonces cuando comprendió que esas imágenes nocturnas podían ser una vía privilegiada para acceder a lo inconsciente. Así, en su obra, La interpretación de los sueños, comenzó a teorizar sobre el valor simbólico de los sueños y su papel en la vida psíquica. Determinó que en los sueños actúan dos mecanismos principales: el desplazamiento, por el cual un contenido importante se traslada hacia otro aparentemente trivial, y la condensación, que ocurre cuando varias ideas o recuerdos se comprimen en una sola imagen dentro del sueño, formando símbolos que contienen más de lo que parecen. Pero esta fusión no sigue reglas lógicas. Incluso cuando esperaríamos que pato y castor den un ornitorrinco, puede no ser así, porque el sueño obedece a un lenguaje propio, distinto de la razón consciente. Y es justamente por ese recubrimiento que se genera el sinsentido de muchos sueños. Aunque sean nuestros, terminan resultando irreconocibles, hasta ajenos. Supongamos que la conciencia fuera una fiesta, y una persona, lo inconsciente, quiere entrar, pero los guardias en la puerta no la dejan pasar. Es alguien que a los ojos de la conciencia resulta inaceptable. Sin embargo, esa misma persona vuelve a intentarlo, solo que ahora estando disfrazada. Y esta vez sí logra entrar, porque bajo el disfraz ya no parece lo que realmente es. Ese justamente es el trabajo del sueño. Permitir que lo inconsciente encuentre un modo de expresarse, aunque disfrazado. Y si pudiéramos quitarle este ropaje, veríamos que en el fondo no era otra cosa más que aquello que había intentado entrar desde el principio. Segundo momento. En este punto de la historia, Freud ya se había vuelto bastante reconocido por su trabajo y tanto hombres como mujeres estaban interesados en analizarse con él. Fue gracias a la experiencia que adquirió con todos estos nuevos pacientes que advirtió que lo inconsciente no se limitaba al ámbito nocturno, sino que encontraba formas de manifestarse en la vida cotidiana. Se revelaba en los lapsus, en los actos fallidos, en los chistes o incluso en lo que llamó transferencia. Este fenómeno por el cual los pacientes trasladaban hacia el analista sentimientos y emociones que en realidad estaban dirigidos a figuras de su propia vida. De este modo, comprendió que esta capacidad de transformar lo inaceptable en algo más tolerable, lejos de ser un rasgo exclusivo de los enfermos, era una condición compartida por la mayoría de los seres humanos. Según él, lo que nos diferencia de los animales es que no contamos con instinto. Un animal, si tiene hambre, será comandado por el estímulo de ir a buscar comida. Nosotros, en cambio, tenemos la capacidad de fantasear con esa comida y hasta de obtener una satisfacción en el hambre que sentimos al hacerlo.
Pero esa capacidad de fantasear no aparece de repente en la adultez, sino que surge desde la primera infancia. Freud observa que cuando un bebé encuentra satisfacción en el acto de mamar, no solo se sacia físicamente, ya comienza a repetir esa satisfacción de manera alucinatoria, evocándola aún en ausencia del objeto. Ese estímulo es al que Freud llama sexual, no porque tenga que ver con lo genital en este momento, sino porque se trata de la búsqueda misma de placer. Para dar cuenta de esta fuerza que empuja al niño a fantasear con la satisfacción, Freud introduce el concepto de pulsión, una energía que impulsa a la repetición y que insiste más allá de la necesidad biológica. Esa energía se desplegará en distintas zonas del cuerpo, especialmente en los orificios, de manera independiente y fragmentaria. Con el paso del tiempo, y gracias a los avatares de la vida del niño, estas experiencias se irán unificando hasta permitir la construcción de la imagen de un cuerpo entero. Es allí donde Freud ubica lo que llama el narcisismo, el momento en que el niño comienza a reconocerse como un yo. Después de ese primer reconocimiento, Freud subrayó que el niño comienza a vivirse a sí mismo como el centro absoluto del deseo de los padres. Lo llamó, con cierta ironía, el momento de su majestad el bebre. Momento en que todo parece girar en torno a él y su deseo ocupa un lugar de soberanía. Con el desarrollo de la sexualidad infantil, esa soberanía se transforma en lo que Freud llamó el complejo de Edipo. El niño empieza a pensarse en relación con sus padres, imaginándose en un lugar privilegiado, deseando ocupar el afecto de uno y desplazando al otro. En ese juego se pregunta cuál es su posición y fantasea con ser quien colma el deseo del adulto. Pero muy pronto esa ilusión se quiebra. El niño descubre que no es un todo, que no puede ocupar todos sus lugares ni tenerlo todo. Freud llamó a este momento la castración, el descubrimiento de un límite que hiere la ilusión de omnipotencia infantil y obliga a reconocer la falta. Sin embargo, esas fantasías no desaparecen. Aunque el niño haya dejado atrás esa etapa, el lugar que ocupó en su infancia queda guardado en su interior. Y en la vida adulta, aunque los avatares hayan cambiado, la pulsión seguirá intentando retornar a esas escenas, encontrando en ellas un cauce dispersado para buscar satisfacción. Por eso, en 3 ensayos de una teoría sexual, a Freud se le ocurrió una gran idea. Comenzar a concebir que lo pulsional no se limitaba a una etapa de la vida, sino que nos atravesaba de principio a fin. Una fuerza insistente que comandaba nuestras acciones en un esfuerzo interminable por alcanzar un objeto perdido, y que por ello nunca encontraba conclusión. Es justamente esa imposibilidad de satisfacción plena lo que hace que la pulsión insista y al mismo tiempo se vuelva insoportable. Debido a lo repetitivo y a la vez atormentador de los síntomas, pasó a entenderlos como caminos alternativos mediante los cuales la pulsión lograba expresarse, utilizando las vías que le eran permitidas por la ley heredada del Edipo, que es el superyo. El síntoma para Freud podía compararse con una perla. En su interior, un núcleo de arena duro e incorregible hecho de pulsión, recubierto por capas sucesivas de fantasía que intentan darle un texto para hacerlo más tolerable. Así, lo intolerable encuentra una forma de existir, aunque nunca deje de ser el mismo núcleo que insiste en retornar. En este punto, distinguió 3 estructuras clínicas que se diferenciaban según la relación que guardasen con la pulsión: neurosis, psicosis y perversión. Y fue en la neurosis, que es donde se ubica la mayoría, y tiene que ver con padecer en el cuerpo y en las ideas, donde concentró su técnica y sus esfuerzos. Al comprender que el síntoma era una cuestión estructural, su objetivo ya no sería borrarlo por completo, sino algo mucho más realista: cambiar el modo en que la pulsión se gratificaba, de forma que pudiera transformar la miseria neurótica en un malestar común. Tercer momento. Ya hacia el final de su vida, Freud seguía analizando a sus pacientes. Pero entonces estalló la Primera Guerra Mundial y el espectáculo de la violencia y las aberraciones humanas lo enfrentó con un límite que no pudo seguir negando. Hasta entonces había sostenido que el ser humano estaba guiado por la búsqueda de satisfacción,
aunque muchas veces disfrazada en síntomas. Pero frente a la guerra, esas hipótesis se volvieron insuficientes. Por eso, en Más allá del principio del placer, Freud reformuló sus ideas y dio un giro decisivo. Pasó de pensar al hombre como un ser que solo busca placer, a reconocer una tendencia más enigmática y oscura, una fuerza que llevaba al sujeto a buscar dolor, fracaso, castigo, lo que llamó la pulsión de muerte. Freud puede reconocer esta fuerza oscura en fenómenos concretos, en la compulsión de repetición, que llevaba a los pacientes a revivir una y otra vez lo que los dañaba, en los sueños traumáticos de los soldados después de la guerra, que en lugar de ofrecer descanso los devolvían a la escena de horror, y en el célebre juego del Fort Da, en el que un niño repetía la desaparición de su madre lanzando y recuperando un carrete, como si buscara dominar lo doloroso al ponerlo en escena. Para Freud, todo esto no era más que la necesidad de ponernos en situaciones que sabemos que nos harán daño, un empuje que desafía la lógica del placer. Fue a partir de este concepto que continuó sus análisis durante muchos años. Hasta que en 1938 la invasión nazi lo obligó a emigrar de Viena a Londres. Allí, ya en el exilio, siguió escribiendo y profundizando sus reflexiones, con obras como El malestar en la cultura, donde exploró el choque inevitable entre los deseos individuales y las exigencias de la vida en sociedad. Es recién en 1939 que, debido a la eutanasia producto de un cáncer de lengua, Freud muere, dejando tras de sí una teoría que reconocía sus propias limitaciones, como la imposibilidad para interpretar la psicosis, y que con el paso de los años terminó quedando un tanto desfasada frente a autores posteriores que la reelaboraron. Pero pese a ello, su obra transformó para siempre la forma en que entendemos al ser humano, abriendo una grieta irreversible en la idea de que somos dueños absolutos de nosotros mismos. I started as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. I discovered some important new facts about the unconscious, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a part of psychology, as a new method of treatment of the neurosis. I had to pay heavily for this bit of good luck. People did not believe in my facts and thought my theories unsavory. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded, but the struggle is not yet over. Sigmund Freud